Buenas tardes a todos, yo soy Neus Casanovas. Bienvenidos de nuevo al ciclo 12 meses, 12 charlas y como bien ha dicho Didac, yo os hablaré sobre el control del dolor abdominal agudo y la importancia de su tratamiento durante el periodo perioperatorio. Agradecemos a los patrocinadores su colaboración y bien, empecemos. Primero de todo, me gustaría hacer hincapié en esta frase y es que el dolor se considera una experiencia individual y es por eso que el tratamiento del dolor también tiene que cuantificarse y adecuarse a cada paciente. Mi objetivo de hoy es intentar transmitiros la importancia de tener una estrategia para cada paciente durante todo el periodo perioperatorio y, por qué no, también intentar transmitiros las ganas de seguir cuantificando este dolor durante la hospitalización para que esta experiencia individual sea lo más confortable posible. Empezaremos pues a hablar sobre la importancia del dolor. Seguidamente hablaremos de qué terapias farmacológicas podemos utilizar, siempre intentando dar opciones y alternativas a los opioides. Centraremos sobre todo nuestra charla en la anestesia locorregional de la zona abdominal y qué técnicas y fármacos podemos utilizar en estos casos. Y finalmente daremos 4 pinceladas sobre qué evaluación y cómo podemos cuantificar este dolor durante la hospitalización. ¿Por qué es importante el dolor y saber por qué tratarlo? Pues bien, porque es una experiencia individual y multidimensional que implica diferentes componentes. El componente sensorial más asociado a esta nocicepción y a este estímulo quirúrgico, pero también consta de un componente afectivo, el que normalmente anomenamos dolor, que es esta percepción y esta sensación desagradable que producen nuestros pacientes. La importancia radica sobre todo en evitar el malestar y las complicaciones de una analgesia insuficiente que comentaremos más adelante y últimamente se hace mucha más valoración de este tema, por eso os dejo aquí un par de guías que son muy interesantes del consenso y de guías del dolor. Nosotros también lo consideramos tan importante y por eso intentamos incluirlo en la exploración física diaria de nuestros pacientes. Esta es la hoja de hospitalización que tenemos aquí en la UCI y, como veis, dentro de la exploración y del examen físico también incluimos esta escala de Glasgow que comentaremos más adelante. Pues bien, la importancia del dolor radica en que su fisiopatología es un mecanismo fisiológico realmente con una finalidad protectora y es una respuesta de tipo simpático e inflamatorio que se traduce a nivel cardiovascular con vasoconstricción, aumento del gasto cardíaco, taquicardia, hipertensión y a nivel respiratorio tendremos también pues, taquipnea, aumento de la producción y el consumo del CO2, aumento del volumen minuto y sobre todo en perros con dolor abdominal veremos disminuida su capacidad residual funcional. Todos estos parámetros, si no se controlan, pueden ser contraproducentes y afectar y empeorar la mortalidad y la morbilidad del paciente hospitalizado. Continuando con la fisiopatología, las vías del dolor se pueden dividir en 4 fases. Empiezan siempre por la transducción, donde los nociceptores reciben un estímulo térmico, mecánico o quirúrgico y este estímulo será transformado de forma eléctrica y pasará hacia la médula espinal. Una vez allí, la respuesta se puede exacerbar o inhibir. Si se exacerba, pasará directamente hacia el tálamo y finalmente se modulará y se percebrá en el córtex cerebral. Sí que es cierto que cuando el animal está anestesiado, esta percepción no puede ser posible porque el animal no es consciente, pero por eso hablamos de nocicepción durante la anestesia. Pero sí que cuando el animal se despierte podrá percibir todas estas consecuencias derivadas de la nocicepción. Siempre hablaremos también de analgesia multimodal y preventiva. Os dejo aquí
la acción que tienen cada uno de estos fármacos en las diferentes fases de las vías del dolor. Multimodal, porque nos interesa poder atacar las 4 fases distintas y por eso utilizamos diferentes fármacos en nuestro plan analgésico. Y preventiva, ¿qué quiere decir? Que abarcaremos y haremos un plan conjunto durante el pre, intra y posquirúrgico. Si bien es cierto que hemos dicho que el dolor agudo es fisiológico, debería de ser autolimitante como el dolor perioperatorio. Pero ¿qué pasa cuando este dolor se cronifica? Pues bien, que acabará siendo patológico y su duración será más larga, y esto será porque las vías del dolor que hemos comentado estarán alteradas. El concepto Acute on Chronic Pain refiere a esos pacientes que ya tienen una enfermedad inflamatoria de base, como podría ser la osteoartritis, piometras o neoplasias que nos produzcan una respuesta inflamatoria. Y en estos pacientes tendremos que tener en cuenta que ya son pacientes con un dolor de base y tendremos que adaptar nuestro plan analgésico. El tratamiento consiste normalmente en interrumpir el estímulo nociceptivo siempre que tratemos dolor agudo, pero también habrá que revertir las vías del dolor que estén alteradas cuando hay cambios patológicos. Nos ayudaremos de terapias tanto farmacológicas, que son las que explicaremos ahora mismo, y como no farmacológicas, ¿vale? Intentaremos que el ambiente y el cuidado del paciente sea lo mejor posible para que se sienta confortable, y también tenemos herramientas como la acupuntura, las terapias de frío o bien la fisioterapia para mejorar este tratamiento del dolor. Si este dolor no se controla bien, podemos llegar a tener una sensibilización tanto central como periférica, que en lo que consiste es una sensibilidad exacerbada de este dolor, y el paciente percibirá estímulos que podrían ser dolorosos como realmente muy dolorosos, que esto hablaríamos de hiperalgesia, o incluso estímulos que no son dolorosos, que sí que lo sean, como por ejemplo acariciar una zona con dolor. La hiperalgesia inducida por opioides está muy bien estudiada en medicina humana y también se ha visto en animales de laboratorio que incluso con una única inyección de morfina o una única bolo de remifentanilo pueden llegar a conllevar esta hiperalgesia inducida por opioides. Esto pasa sobre todo cuando utilizamos el opioide como único fármaco analgésico, por eso pues estamos hoy para ver otras alternativas a estos fármacos. La metadona y la ketamina tienen un antagonismo NMDA que se ha considerado como hiperalgesiante o antinociceptivo y puede ser de gran ayuda para tratamientos con pacientes que tienen este tipo de problemas. Pues bien, vamos a pasar ahora a qué tipos de terapias farmacológicas podemos utilizar durante el plan analgésico. Las cirugías de la zona abdominal normalmente están clasificadas entre dolor moderado y grave. Tenemos, por ejemplo, las ovariohisterectomías o cirugías de tejido blando con un dolor más moderado. Ya pasaríamos a un grado mayor si hablamos de exéresis de masas, organomegalias, mastectomías o torsiones mesentéricas o gástricas, por ejemplo, y se consideran de mayor dolor, de dolor más grave, las peritonitis o colecistitis o colecistectomías. Siempre hemos dicho que hablaremos de una analgesia preventiva, así que intentaremos hacer un planteamiento del protocolo analgésico que abarque las 3 fases, como comentábamos antes. En la premedicación, normalmente utilizaremos un opioide para una cirugía de abdomen, que combinaremos con un alfa-2 o ketamina en función del carácter del paciente o del tipo de cirugía, y podemos plantearnos iniciar también la administración de un AINE si no creemos que la hipotensión sea una de las complicaciones principales de nuestra anestesia. Durante el periodo intraoperatorio
Escogeremos siempre que sea posible una técnica de anestesia locorregional y si no es suficiente podríamos combinarla con bolos intermitentes de algún fármaco analgésico o incluso infusiones continuas. Y ya para el postoperatorio, el fármaco de elección siempre serán los antiinflamatorios combinados con un opioide de más o menos grado. Y si hace falta podemos también añadir infusiones continuas o incluso técnicas de anestesia locorregional. Todo esto siempre lo intentaremos combinar con estas terapias no farmacológicas que ayudarán al bienestar de nuestro paciente. Empezamos pues con las infusiones continuas. Explicaremos cuáles son estas infusiones en fármacos analgésicos, aunque también se pueden utilizar para otros casos como fármacos anestésicos o vasopresores. La idea es, y la ventaja sobre todo, es el mantenimiento de una concentración plasmática específica, en este caso de fármacos analgésicos, con una dosis muy mínima que nos ayudará a reducir estos efectos secundarios. Normalmente vamos a necesitar siempre un primer bolo de carga, una primera dosis de carga para llegar a esta fase terapéutica en la que tendremos una concentración plasmática adecuada que podremos mantener con dosis muy mínimas del fármaco en concreto. Esta velocidad de la infusión continua puede ser controlada y puede ser variable en función de las necesidades del paciente y de si presenta o no efectos secundarios. Podemos ver en esta gráfica la alternativa a una infusión continua sería ir administrando bolos de manera intermitente, pero las oscilaciones entre la parte sobreterapéutica y subterapéutica nos agravarían muchísimo los efectos secundarios. Podemos utilizar la ketamina, por ejemplo, hemos dicho que era un antagonista NMDA, que a dosis subanestésicas es muy bien analgésico somático. Sí que es importante, recomendado al menos, combinarla con otros fármacos analgésicos, ya que se ha visto que su única infusión puede no ser suficiente durante un procedimiento quirúrgico. La lidocaína también es muy interesante por sus acciones procinética, antiinflamatoria y antiarrítmica. Es el único anestésico local que podremos inyectar vía intravenosa y está muy dedicado sobre todo para cirugías de abdomen y gastrointestinales. Tendremos precaución en los gatos, normalmente no recomendamos utilizarla ya que sus dosis tóxicas son mucho menores que en el perro. Y también hay que vigilar si queremos combinar esta infusión continua con una técnica de anestesia locorregional porque van a sumarse las dosis y tendremos que ir con cuidado. Podemos hacer infusiones continuas también de alfa-2 agonistas, tanto para dolor somático como visceral, y evidentemente también de opioides. En este caso me gustaría destacar el remifentanilo, que es muy interesante, ya que es el único fármaco analgésico de los que hemos comentado que no se metaboliza en el hígado, por tanto en animales con insuficiencia hepática sería muy interesante poderlo utilizar. Y además tiene otra ventaja, que su tiempo de vida es muy corto, con lo cual no necesita un bolo de carga y siempre que queramos cesar la infusión continua, el metabolismo será muy rápido y los efectos pararán de golpe. Pero como hemos dicho antes, siempre combinarlo con otros fármacos para intentar evitar esta posible hiperalgesia. El cálculo de infusiones continuas a veces puede ser un poco difícil, pero bueno, es importante tener esta información siempre y hay herramientas que nos pueden facilitar este cálculo. Os dejo aquí una que me ha parecido bastante interesante, esta web. Dándole la información nos va a hacer el cálculo del volumen de fármaco que necesitamos administrar en infusión continua. Continuamos, aparte de las infusiones continuas, hemos dicho que también podemos utilizar los antiinflamatorios, tanto antes como después de la cirugía. En este caso, los COX-2 serán los más interesantes, ya que son tanto antiinflamatorios como analgésicos. Sí que los evitaremos en animales con patologías hepáticas y renales y hay que monitorizar bien sus efectos secundarios gastrointestinales y cesar su administración si es debido. No los combinaremos con córticos e intentaremos escoger siempre el mismo AINE para hacer un plan analgésico conjunto. Es decir, si empezamos con meloxicam, por ejemplo, lo alargaremos hasta el final y no haremos un cambio de AINE a medio protocolo. En cuanto a los glucocorticoides, sí que son antiinflamatorios, evidentemente, pero no son analgésicos y esto hay que tenerlo en cuenta para hacer
una combinación adecuada de analgesia. El metamizol también está considerado como un antiinflamatorio, un AINE como tal, aunque su mecanismo no está del todo claro. Parece ser que inhibe la enzima COX-2, pero también puede tener un efecto en los receptores cannabinoides y opioides intrínsecos del paciente. Tiene un efecto analgésico con muy poca acción antiinflamatoria, es antiespasmódico y antipirético y se puede combinar con otros AINES COX-2 de los que hemos hablado antes. Sí que intentaríamos evitarlo en animales anémicos, ya que al igual que en medicina humana se ha visto, como sugiere este artículo, que la administración de metamizol durante más de 10 días puede producir daño oxidativo en los eritrocitos del perro. Si bien es cierto esto, la analgesia es muy importante en la del metamizol, se ha podido comparar a la del meloxicam, incluso puede llegar a ser superior. El paracetamol también es un AINE con un mecanismo de acción similar al metamizol. Es analgésico y antipirético, pero no es antiinflamatorio, por lo cual se puede combinar con otros AINES COX-2 o con córticos. Lo intentaremos evitar en animales con patologías hepáticas y, sobre todo, nunca lo administraremos en gatos por su daño oxidativo. Finalmente, quería destacar el maropitán, que es un antagonista de NK1. Lo utilizamos habitualmente como antiemético, pero es menos efectivo para prevenir las náuseas. Se había especulado durante tiempo, ¿no?, que el maropitán podía tener un efecto antiinflamatorio y analgésico, pero en este metaanálisis del 2020 se vio que no se puede corroborar ni certificar su efecto analgésico en los pequeños animales. Sí que es cierto que se puede utilizar como coadyuvante para prevenir los vómitos, y nos va a interesar sobre todo en pacientes con cirugías abdominales para mejorar su bienestar. Pues bien, vamos a centrarnos ahora ya en el mayor bloque de esta charla, que es la anestesia locorregional. ¿Por qué es importante la anestesia locorregional y por qué creemos que es la estrella de esta analgesia multimodal? Pues lo que hace la anestesia locorregional es prevenir la transmisión del estímulo nociceptivo hacia el sistema nervioso central y impide que llegue este estímulo, por lo cual es muy útil para prevenir la sensibilización central, también para reducir las dosis anestésicas y de opioides, y se ha visto que puede llegar a comportar una menor mortalidad y morbilidad en los pacientes. Siempre se tendrá que realizar con el paciente sedado o bajo anestesia general, y la verdad es que los anestésicos locales son fármacos económicos y sin necesidad de prescripción. Tenemos técnicas más básicas que podemos utilizar en el día a día, así que no hay excusa para no incluirlos siempre en nuestros planes analgésicos en la clínica diaria. Los anestésicos locales son aminas terciarias que interrumpen la conducción en el sistema nervioso periférico y central, bloqueando de manera reversible la entrada de sodio. Cuanto mayor volumen utilicemos de anestésico local, mayor será su extensión y mayor cantidad de dermatomas podremos bloquear, y cuanto mayor sea la concentración de este fármaco, mayor será la profundidad y la duración del bloqueo en sí. El nervio estimulado o las zonas dolorosas se bloquean con mayor eficacia, lo cual esto nos juega a favor. Y tendremos siempre en cuenta que las fibras simpáticas se van a bloquear antes que las fibras dolorosas y antes que las fibras motoras. Así que un bloqueo motor va a durar menos que el bloqueo simpático. Os dejo aquí una tabla con algunas de las características de los fármacos anestésicos locales que utilizamos más. Normalmente los clasificamos en dos grandes grupos: la lidocaína y la mepivacaína, que tienen un inicio de acción más corto, pero la duración también será menor, y la bupivacaína y la ropivacaína, que tienen un inicio de acción un poco más largo. Tendremos que esperar 15-30 minutos para que el bloqueo sea efectivo, pero pueden llegar a durar hasta 6 o 8 horas durante el postoperatorio, y esto nos puede interesar muchísimo de cara a la recuperación del animal. Combinado con los anestésicos locales, también podemos utilizar adyuvantes que nos ayuden a prolongar y potenciar el bloqueo sensitivo. Esto sería el caso de la adrenalina y la dexmedetomidina, por ejemplo, que son vasoconstrictores
que dificultarían la absorción del anestésico local, por lo que van a prolongar su acción y además tienen acción en los receptores alfa-2 y aportarían analgésica de manera intrínseca. También podemos utilizar opioides como la buprenorfina o la morfina, la ketamina y también córticos, que normalmente ya los dejamos en casos de pacientes con dolor crónico o estos pacientes que decíamos con acute on chronic pain, en los cuales el añadir un córtico nos puede llegar a dar analgesia pues, de incluso semanas o meses. Vamos a hablar ahora sobre el cálculo de la dosis del anestésico local, que me parece algo interesante e importante a remarcar, ya que a veces puede ser difícil de entender. Primero de todo vamos a calcular el volumen máximo en función del fármaco que queramos utilizar y del paciente de la especie deseada. Segundo, calcularemos el volumen que necesitemos para realizar el bloqueo en concreto. Compararemos ambos volúmenes, tanto el máximo como el deseado, y si es necesario tendremos que diluir la concentración del anestésico local. Por ejemplo, si queremos realizar un bloqueo periférico unilateral con ropivacaína al 0,5% en un perro de 10 kilos, ¿qué necesitamos? Primero hemos dicho que calcularemos el volumen máximo, que en este caso será de 6 mililitros. Segundo, calcularemos el volumen deseado, que será de 0,3 mililitros kilo, por lo tanto 3 mililitros totales. Comparamos ambos volúmenes y vemos que realmente la ropivacaína al 0,5% no necesitará dilución, ya que el volumen deseado no es mayor que el volumen máximo. En cambio, ¿qué pasa si queremos realizar un bloqueo periférico bilateral con el mismo fármaco para un gato de 3 kilos? Hacemos los mismos cálculos, comparamos los volúmenes y en este caso sí que el volumen deseado es mayor que el volumen máximo que podríamos utilizar en esta especie. Entonces, precisará dilución la ropivacaína hasta el 0,3%. Normalmente la diluimos con suero fisiológico para no llegar a esta dosis máxima y no tener complicaciones asociadas a una toxicidad sistémica por anestésicos locales. Pues bien, estas son las complicaciones que os quería presentar ahora, sobre todo la toxicidad sistémica asociada a altas concentraciones plasmáticas que pueden ser ya sea por sobredosificación o por inyección vascular de estos anestésicos. Primeramente, normalmente tendremos efectos del sistema nervioso central como nistagmo, temblores, convulsiones o depresión. Y en segundo lugar, afectará al sistema cardiovascular dando hipotensión, arritmias o parada cardíaca. Es cierto que cuando el animal esté anestesiado, estos efectos secundarios del sistema nervioso central normalmente estarán enmascarados y veremos directamente los efectos del sistema cardiovascular. Esto pasa en cuestión de segundos, en menos de un minuto, ¿vale? Así que podremos asociar muy bien estos efectos secundarios a la inyección del anestésico local y actuar rápidamente, normalmente con terapia con emulsiones lipídicas y aparte terapia de soporte para todos los efectos secundarios que vayan apareciendo. Nos centramos ahora en qué técnicas de anestesia locorregional podemos utilizar en la región abdominal. Primero de todo, destacar que las técnicas de anestesia locorregional pueden ser desde más sencillas, digamos, bañando las ramas o las terminaciones nerviosas de una incisión, hasta más complejas, intentando llegar al inicio de todo de estos nervios espinales. ¿Cómo lo haremos? Intentamos siempre localizarnos de manera con referencias anatómicas. También lo podemos hacer vía neuroestimulación o bien de manera ecoguiada. Muchas veces combinamos 2 o 3 de estas técnicas para cerciorarnos bien de que estamos donde toca. La neuroestimulación despolariza los nervios únicamente motores y nos puede ayudar porque cuando transmite este impulso nosotros vemos la respuesta motora del nervio en concreto. Queremos que esta respuesta no aparezca a una intensidad menor de 0,3 miliamperios porque si no puede querer decir que estamos demasiado cerca del nervio.
La localización ecoguiada, por su parte, es mucho más precisa. Normalmente eso es de mayor éxito, ya que nos permite reconocer los nervios y las fascias musculares. Lo que pasa es que requiere de entrenamiento y, evidentemente, el coste es mucho más elevado. Siempre antes de inyectar aspiraremos para ver que no estamos inyectando de manera intravascular y nunca realizaremos una sobrepresión, lo cual podría querer decir que estamos inyectando de manera intraneural. Por ejemplo, en estos vídeos vemos cómo estamos neuroestimulando. Este no sería la respuesta deseada, ya que es una neuroestimulación superficial. En cambio, aquí vemos que sí que el neuroestimulador está estimulando el nervio en concreto, que en este caso sería el nervio ciático. ¿Cómo podemos cerciorarnos mejor? Pues como estamos haciendo aquí, de manera ecoguiada y neuroestimulada a la vez. Es habitual y es normal que cuando inyectamos el anestésico local, la estimulación cese. Y esto sería debido a que el nervio se separa de la aguja y además que los anestésicos locales son muy buenos conductores y por lo tanto el nervio dejará de estar estimulado. Empezaremos con las técnicas más básicas. Son técnicas seguras y económicas, pero son poco precisas y son útiles cuando no se pueden realizar otros bloqueos nerviosos más concretos. Habrá que vigilar porque se necesitan normalmente altos volúmenes de anestésico local. Normalmente podemos utilizar casi siempre la infiltración o splash alrededor de la incisión o también más concretamente en el pedículo ovárico. Podemos utilizar también catéteres fenestrados para realizar infiltraciones repetidas durante el postoperatorio, por ejemplo, en cirugías de mastectomías radicales donde la incisión va a ser de gran calibre. Dejamos este catéter por encima o por dentro de la incisión, mejor dicho, e iremos haciendo infiltraciones de anestésico local durante la hospitalización del paciente. La técnica intraperitoneal también ha sido descrita irrigando el abdomen o zonas más concretas como el pedículo ovárico con anestésico local. Lo que pasa es que los resultados de estos estudios son dispares y hay algunos, como este más reciente de 2023, que han visto en el que no mejora la analgesia con esta técnica intraperitoneal. Para los bloqueos ya más específicos sí que es importante conocer muy bien la inervación abdominal y esta va a ser inervada por los nervios espinales desde el segmento T10 hasta L3. Cuando el nervio sale de la médula espinal, se va a dividir en la rama dorsal, la rama ventral, que van a aportar inervación somática de la piel, el músculo y el peritoneo parietal, y también se va a dividir en la rama comunicante, que va a conectar con la cadena simpática y dará esta inervación visceral. Los bloqueos, como hemos dicho, se pueden realizar desde el foramen intervertebral hasta el plano interfascial, es decir, entre dos músculos, atacando a las terminaciones nerviosas de estos nervios espinales. Vamos a explicar ahora un poquito los bloqueos periféricos. En este caso, en la región abdominal, la mayoría son bloqueos del plano fascial. El bloqueo del plano transverso del abdomen es muy conocido, normalmente se utiliza de manera ecoguiada y lo que se va a bloquear va a ser la rama ventral de estos nervios espinales, por lo tanto nos dará una analgesia somática, tanto de la pared abdominal como del peritoneo parietal. Están descritas varias técnicas, de aproximación, una de ellas sería la subcostal, otra la lateral. Podemos incluso hacer varias inyecciones en función del tipo de cirugía que se vaya a realizar. Es muy útil este tipo de bloqueo para las incisiones en la línea alba o bien también para mastectomías. Este sería el bloqueo ecoguiado en el que introduciremos la aguja. Instilaremos el anestésico local para que separe
la fascia del músculo transverso del abdomen y el músculo oblicuo interno, donde se encontrarán las terminaciones nerviosas de los nervios espinales de su rama ventral. Otro bloqueo muy popular es el bloqueo del cuadrado lumbar, que lo realizaremos de manera ecoguiada. En este caso es más interesante todavía porque baña las ramas ventrales y comunicante, aportando una analgesia tanto somática como visceral. Normalmente es más para procedimientos de abdomen caudal, lo que pasa que estos bloqueos interfasciales, realmente la distribución del anestésico puede ser un poco errática y a veces este mismo bloqueo que preveíamos que sería solo para abdomen caudal también puede servirnos para abdomen craneal. En este caso se realiza a nivel de L1 o L2 de las vértebras lumbares. En este caso buscaremos la apófisis transversa. Hay 4 aproximaciones descritas en función de dónde dejemos instilado el anestésico local alrededor del músculo cuadrado lumbar. Y vamos a ver este vídeo donde realizamos la técnica. Aquí vemos la apófisis de la vértebra lumbar, que puede separar el psoas del cuadrado lumbar, y aquí sería la fascia que separa ambos músculos, donde iría el anestésico local, y también nos podemos guiar con la referencia anatómica de la aorta. Hay otros bloqueos que no están destinados para la región abdominal, sino para la región torácica, pero que si los realizamos de manera más caudal pueden llegar a darnos analgesia para el abdomen craneal. Y se han descrito varios casos clínicos en los que esto ha sido efectivo. En este caso, el bloqueo paravertebral torácico, en este case report, nos explica que realizándolo a nivel de T12, baña las ramas dorsal, ventral y comunicante, por lo tanto nos va a dar analgesia somática y visceral, y sirvió para una cirugía como una adrenalectomía. Otras técnicas torácicas como la analgesia interpleural o el bloqueo del plano erector espinal también están descritas para cirugías de abdomen craneal, y de hecho es muy curioso, me gustaría destacar el tema del bloqueo del plano erector espinal, ya que realmente en este caso solo querríamos abordar la rama dorsal, pero se ha visto igualmente en diferentes casos clínicos que puede ser útil para pancreatitis o para pancreatectomías, incluso para cirugías abdominales craneales, este bloqueo. Lo que decíamos, ¿no? La dispersión del anestésico local en estos bloqueos interfasciales puede ser realmente errática y a veces ser beneficiosa. Pasaremos ahora a hablar de los bloqueos neuroaxiales. Estos bloqueos lo que intentan es bloquear las ramas dorsal, ventral y comunicante desde el inicio de su división, ¿vale? Normalmente hablamos de la inyección epidural, que sería por encima de la dura madre sin atravesar el saco dural, o bien también podríamos hablar del bloqueo subaracnoideo o espinal. En este caso sí que atravesaremos el saco dural, esperaremos que refluya líquido cefalorraquídeo y entonces inyectaríamos el anestésico local. Este bloqueo subaracnoideo es mucho más profundo, pero de menor duración que la epidural, y según qué casos puede ser interesante. En la epidural podemos escoger tanto una aguja espinal o una aguja Tuoy. Las agujas Tuoy son estas que tienen la punta más curvada y que normalmente son menos dañinas para la dura madre y tienen menos riesgo a la hora de puncionar el saco dural. Otra cosa más controvertida ya es qué volumen utilizamos para realizar una epidural. Esto siempre va a ser en función de cuánto queremos que migre este anestésico y cuántos dermatomas queremos que abarque. Se han descrito dos tipos de método, uno asociado a los mililitros por kilo, al peso del animal, y el otro también sería en función de la longitud occipitococcígea del paciente.
En este caso, en este estudio, han comparado ambas técnicas en las que se ha visto que en perros de menos de 25 kilos, si utilizamos la longitud occipitococcígea, podemos llegar a doblar el volumen en referencia si lo utilizáramos con referencia al peso. Así que hay que vigilar un poco y escoger la técnica más adecuada. Aproximaciones de la epidural realmente se puede realizar en cualquier punto de la columna, pero las aproximaciones más descritas son la lumbosacra entre L7 y S1, donde el espacio epidural es más amplio y además aumenta si se extienden las extremidades posteriores del animal hacia adelante. En el caso de los gatos o en perros de razas pequeñas, puede ser un poco arriesgado realizarla en este espacio, ya que el saco dural puede ser que llegue todavía ahí y tenemos riesgo de dañar la médula espinal o de hacer una inyección espinal o subaracnoidea que no sería de nuestro interés. Así que por eso se ha descrito también la aproximación sacrococcígea más caudal, donde ahí sí que es seguro realizar la punción, ya que raramente encontraríamos el saco dural en esa posición. Igualmente, como las otras técnicas de anestesia locorregional, examinaremos siempre que no haya presencia de sangre para no hacer una inyección intravascular y examinaremos que no haya presencia de líquido cefalorraquídeo para no estar realizando una inyección subaracnoidea. Como os decía, las dosis de las epidurales son muy variables en función del estudio que consultemos. Dependen sobre todo de la extensión a la cual queremos que llegue. Si queremos que sea para una cirugía abdominal craneal, tendremos que buscar que la extensión llegue hasta T9, T10. Si queremos algo más caudal, nos podríamos quedar en T12, T13. Sí que es destacable el papel de la morfina, en este caso como adyuvante, ya que en el espacio epidural tarda mucho en absorberse y su analgesia puede llegar a durar hasta 24 horas. Aquí os dejo también las dosis en el caso de la especie fenila, que son bastante similares a las del perro. ¿Cómo podemos comprobar que estamos en el espacio epidural? Bien. Existen varias técnicas descritas para esta comprobación. Una de ellas sería la gota pendiente o hanging drop, y es que el espacio epidural tiene presión negativa y absorbe directamente el anestésico local. Como podéis ver, instilamos una parte del anestésico y de manera unilateral es absorbido. También podemos utilizar jeringuillas de baja resistencia, como esta de aquí, en las que si notamos sobrepresión a la mínima no podremos inyectar. En cambio, una vez pasemos el ligamento amarillo y nos encontremos en el espacio epidural, no habrá presión ninguna porque hace expresión negativa. Incluso podemos ver cómo entra de manera sola el anestésico local sin tener que presionar la jeringuilla. También está descrita la neurolocalización. En este caso estamos realizando una epidural sacrococcígea en un gato y vemos cómo con el neuroestimulador podemos estimular estas fibras motoras de la cola y comprobar que estamos en el espacio epidural mediante la lateralización de la cola. También está descrita las técnicas ecoguiadas, lo que pasa es que son bastante complejas y nos pueden ser de mucha utilidad en pacientes obesos o con sobrepeso, en los que las marcas anatómicas puedan ser difíciles de localizar. Las complicaciones principales de una epidural estarán asociadas a la técnica o relacionadas con la administración de los anestésicos locales normalmente. Evidentemente, si tenemos una infección o pioderma, no realizaremos esta técnica. Otros efectos secundarios, sobre todo más comunes, serían el sangrado por el sangrado del plexo venoso ventral, la hipotensión o la bradicardia debida al bloqueo simpático que realizaremos al inyectar este anestésico local, y sobre todo vigilar, como decíamos, de no inyectar si
tenemos presencia del líquido cefalorraquídeo o de sangre. Pues bien, ya llegamos al último bloque de esta charla, que es la evaluación del dolor postoperatorio. Si bien es cierto que se han utilizado muchas veces tipos de, como fue la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial o bien factores neuroendocrinos para cuantificar el dolor, últimamente es mucho más utilizado los cambios de comportamiento o cambios en la expresión facial para poder cuantificar y reconocer el dolor agudo en los animales. Es por eso que es imprescindible, en este caso, que el personal de hospitalización esté encima de estos pacientes, y la verdad es que son metodologías que requieren tiempo y a veces son difíciles de que sean más objetivas, pero bueno, esto hay que entrenarse y ya veremos luego que hay hasta técnicas y páginas web donde podemos entrenar esta objetividad para cuantificar y reconocer mejor el dolor agudo en nuestros animales. Normalmente consiste en observar el animal desde la distancia para ver cómo está actuando sin nuestra presencia. Después sí que intentaremos interaccionar y ver cómo responde a la palpación y a la presión de la zona dolorosa, y todo esto intentaremos cuantificarlo finalmente con escalas del dolor validadas. Hay algunos factores como conocer el carácter previo del paciente que nos pueden ayudar a cuantificar el dolor y a saber si su carácter ha cambiado o no. También puede ser de utilidad cuantificar el dolor previo al procedimiento, sobre todo en estos pacientes que hemos dicho que pueden tener enfermedades ya inflamatorias de base. Es difícil a veces discernir entre disforia, sedación o dolor, por eso siempre nos intentaremos esperar 30-40 minutos después de la recuperación para poder empezar con estas valoraciones del dolor en el periodo hospitalario. Y evidentemente el carácter agresivo de algunos de los pacientes puede dificultar este reconocimiento del dolor y esta cuantificación. Por eso se han descrito también escalas que evalúan la expresión facial sin tener que interaccionar con el paciente. La frecuencia de la evaluación dependerá un poco del grado de dolor y de los fármacos administrados, de cuándo queremos escalar o desescalar esta analgesia. Intentaremos evaluar previamente si es necesaria la administración del fármaco que vamos a realizar en 30 minutos, por ejemplo. El reconocimiento del dolor agudo es específico de cada especie. Sí que algunas son compartidas entre el perro y el gato, y es que pueden cambiar su postura, pueden ir encorvados, con el abdomen tenso. Normalmente veremos una disminución de la actividad, que el animal estará inquieto, deprimido. Los perros pueden vocalizar, tendrán menor apetito, y los gatos, por ejemplo, tendrán el grooming alterado. ¿Por qué os decía el tema de cada especie? Pues bien, es muy importante reconocer que esta posición, por ejemplo, en el perro, que llamamos posición del rezo, es patognomónica del dolor abdominal. En cambio, la misma posición en el gato puede ser completamente fisiológica. ¿Cómo cuantificamos el dolor y por qué es importante cuantificarlo? Por lo que decíamos de escalar y desescalar la analgesia. Normalmente intentaremos empezar con la administración únicamente de antiinflamatorios. Si es necesario o creemos conveniente por el tipo de procedimiento que se ha realizado, añadiremos un opioide de mayor o menor grado, siempre combinado con el primer eslabón. Si persiste el dolor y creemos que no es suficiente, podemos añadir una infusión continua a estos dos eslabones anteriores, y si todavía el dolor sigue sin controlarse, podemos plantearnos de realizar otra técnica de anestesia locorregional si no la habíamos realizado anteriormente, pero esto ya es más invasivo porque tenemos que someter al animal a una sedación profunda o incluso a una anestesia general. Igualmente, para desescalar la analgesia, iremos siguiendo estos pasos hasta quedarnos o intentamos quedarnos solo con el primer eslabón para que el animal se pueda dar de alta de una manera más fácil. Para la cuantificación del dolor agudo existen varias escalas, tanto en el perro como en el gato. Nosotros normalmente utilizamos escalas multidimensionales como la escala de Glasgow,
que evalúa un poco los ítems que habíamos dicho antes. Observa el perro en la jaula sin interactuar con él, después sí que interactúa, presiona la zona dolorosa y sobre todo mira cómo reacciona el animal frente a todos estos estímulos. Si el cómputo general es mayor a 5 o 6 sobre 24, querrá decir que el paciente requiere más analgesia y tenemos que escalar a algo más invasivo. Igualmente para el gato existe también la escala de Glasgow, que es bastante similar a la del perro. En este caso añade la expresión facial que comentábamos. Y igualmente haremos un sumatorio de todas las preguntas y si es mayor de 5 sobre 20 añadiremos analgesia a este animal. Finalmente, para los gatos, ¿no?, que son normalmente los que tienen un comportamiento un poco más difícil, existe esta escala de expresión facial en la cual no tenemos que interaccionar con el animal y que evalúa la posición de las orejas, de los ojos, de la trufa, de los bigotes y de la cabeza en general, y en función de la puntuación obtenida también podemos decidir si queremos desescalar o escalar esta analgesia. Como os decía, existen múltiples herramientas, incluso podemos entrenarnos para la objetividad y la valoración de esta cuantificación del dolor, y existen también aplicaciones para los móviles para que podamos tener a mano todo esto y que lo hagamos y lo incluyamos en nuestra clínica diaria. Pues bien, muchas gracias a todos por la atención, espero que haya sido de vuestro agrado y espero haber podido mostrar y inculcaros este interés para la gestión y la cuantificación del dolor, tanto intra como postquirúrgico. Muchas gracias.